E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho acá uma senhora que quando chegou à La Universal, chegou em um Viernes Santo. Já vindo Viernes Santo e regressou e nele domingo de la ressurreição. Como levar bem? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Como se chama você? Elizabeth, Quanto tempo de sofrimento? 26 años, obispo. Você se acuerda como que começou e como que terminou? Sí. Por favor. Lamentablemente sí, me acuerdo. Desde chica, prácticamente me crié hasta los 14 años, desde chica, de los 2 años hasta los 14, en la Casa de los Espíritus. Y bueno, ahí empezó mi tormento, porque a los 9 años me hicieron desarrollar la evidencia, supuestamente, que era un don de Dios, me decían ellos, que tenía que desarrollarlo y aprovecharlo al máximo. Los días martes y viernes, a pesar de la edad que yo tenía, me hacían trabajar en los cultos para describir a los espíritus que materializaban en los medios, ¿no? Las personas iban al culto para poder tener un encuentro con el familiar fallecido, ¿no? Era, en realidad, la persona no sabía que no era el familiar realmente, que era un espíritu que se hacía pasar por el familiar. Yo tenía que describirlo para que la persona lo reconociera, y ahí ellos tenían más o menos 5 minutos para poder hablar, ¿no? Y el familiar le orientaba, el familiar le decía qué tenía que hacer, le daba consejos de acuerdo al problema que la persona estaba pasando en ese momento. Y bueno, yo seguí trabajando en esos cultos y bueno, nos quedamos ahí hasta los 14 años, estuve ahí, pero bueno, eso me trajo mucho sufrimiento a mí, porque yo por las noches no podía dormir. Los mismos espíritus que yo describía ahí, yo después los veía en mi casa, ellos me hablaban, me tocaban, yo los veía caminando por toda mi casa, de noche, de día, hasta que bueno, después falleció, me tocó de cerca sufrirlo porque falleció mi abuelo, y yo ya empecé a ver a mi abuelo todos los días en mi casa, yo hablaba con él, siempre se me aparecía a la misma hora, de noche, cuando yo me iba a acostar, y ahí entraba en pánico porque si bien era un familiar mío, pero yo sabía que era un espíritu, que estaba ahí, que venía para atormentarme, para molestarme. Aparte se escuchaban ruidos en mi casa, arriba del techo, parecía que caminaba alguien, las puertas se abrían y se cerraban, las canillas se abrían sola, hasta la televisión se prendía sola, y bueno, yo no podía dormir en toda la noche, yo tenía que dormir con la luz prendida, porque tenía mucho miedo. Perdão, você hablava também com os familiares muertos? Sí, hablaba. Bueno, ponga atenção nesta palavra. Palavras del Senhor Jesus. El Senhor Jesus dijo, ademar de todo esto, uma gran cima está puesta entre nós outros e vós outros, de maneira que os que quiserem passar de aqui a vós outros, não podem, nem de allá passar para cá. Então, de acordo com a palavra de Deus, é impossível. É impossível uno hablar com os muertos. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, você crê também em la palavra de Deus. Siga, por favor. Y bueno, eso me trajo muchos problemas a mí internos. Yo padecía mucha tristeza, mucha angustia, porque yo no lo hablaba con nadie, porque las demás personas no me creían lo que a mí me estaba pasando, y mucho menos hablarlo con algún compañero, alguna compañera de la escuela, pero ni ahí que lo podía hablar. Y bueno, después de ahí nosotros seguimos estando con los espíritus, ya en otra casa de los espíritus, a donde ya teníamos que dar ofrendas, ¿no? Grandes ofrendas para los espíritus, tal cual como ellos pedían. Nosotros teníamos que preparar mesas. Me acuerdo que para las fiestas de fin de año, para Navidad, teníamos que preparar mesas
tal cual el Espíritu pedía. Y a veces nosotros pasábamos necesidades en la fiesta por dar todo para ellos, ¿no? Lo mejor, el mejor mantel, los mejores cigarrillos, el mejor whisky, las mejores comidas, en las mejores bandejas que podíamos encontrar. Todo eso era presentado para los espíritus antes de fin de año, y nosotros en nuestra casa lo pasábamos mal porque estábamos en la miseria, estábamos endeudados, con problemas, y asimismo de donde no teníamos sacábamos el dinero para llevar la ofrenda que el espíritu nos pedía. Y bueno, eso también trajo problemas en la salud. Mi mamá estaba muy enferma, a mí también me empezaron a salir llagas en las manos y en los pies. En la puerta de mi casa se encontraban muchos trabajos hechos, aunque nosotros íbamos ahí para encontrar una solución, pero nosotros seguíamos encontrando trabajos. Y un trabajo teníamos que hacer otro trabajo para contrarrestar lo que encontrábamos. Y al final estábamos cada vez peor porque no solucionábamos nada. Y la plata no alcanzaba, no teníamos a veces ni para comer, ni para pagar el alquiler, las cuentas básicas de una casa. Había peleas, a la hora de sentarnos a comer nos peleábamos y uno salía para un lado, el otro para el otro. Bueno, yo seguía con mis tormentos espirituales de día y de noche, porque yo seguía viendo a los espíritus en la calle, en la escuela, en cualquier lado donde yo estaba. No estaba tranquila, no tenía tranquilidad. Y siempre el espíritu ya a lo último me amenazaba con que algo iba a pasar en mi familia, que el espíritu iba a matar a alguien de mi familia. Já vamos falar das ameaças. Já vamos falar das ameaças. Usted dijo que encontrava trabalhos em la puerta de sua casa. Sí. ¿Para quê? Trabajo que nos hacían a nosotros. Tierra de cementerio, ¿Para aceite. bien o para mal? No, eran para mal porque cada vez estábamos peor. Para mal. As pessoas que hacían buscavam a quem para hacer os trabalhos em contra usted? A los espíritos? A los espíritus. A los espíritos. E usted, para defender-se, para proteger sua casa, usted buscava a quem? A los espíritus. Para hacer trabalhos? Sí. Usted está hablando que de la misma fuente pode salir água dulce e água salada? ¿Es esto? La verdad que uno en ese momento, no sé, no nos dábamos cuenta, ¿no? Pero no Usted compreendeu o que eu dije? Sí. Porque os espíritos eram pagados para danhar a ustedes. Sí. E usted buscava a ellos em la búsqueda de uma proteção. De una protección, de una solución, sí. Bueno, eu quero que você sepa que com Deus não és assim. Com Deus não és assim. Se uno disse, ó Deus, mata esta pessoa, Deus não vai matar. Se uno disse assim, ó Deus, danha a aqueja, Deus não vai danhá-la. Porque Deus solo hace lo bueno. Deus não hace lo malo. E há muitas pessoas que pensam que os espíritos hacen lo bueno e lo malo. E não é assim. Ellos solo hacen lo malo. Quizás você pense, pero obispo, eu estive com os espíritos e eu pedi uma coisa buena. E esta coisa buena sucedeu. Eu creio, porque de alguma maneira ele tinha que ganhar a credibilidade suja, a confiança suja. Agora, a maior prueba que ellos, em la realidade, solo hacen lo malo, é que você começou a falar que foi ameaçada. Sí. Como foi? Si nosotros no entregábamos la ofrenda que el espíritu pedía, él, porque como yo sentía la voz de ellos, yo era la única que sentía, en mi familia a nadie le pasaba, él me decía que algo iba a pasar en mi familia, que alguien se iba a morir o que yo me iba a morir. Yo le tenía terror, obispo, a la muerte. Yo le tenía terror a la muerte. Y estaba todo el tiempo pensando que algo me iba a pasar. Y la verdad que mire, vivir así es algo
terrible, porque uno no sabe si le va a pasar algo en la calle, si a uno le va a agarrar un ataque y le va a pasar algo, si va a venir una enfermedad, no sabe cómo sobrellevarlo este tema. Yo la pasé muy mal en mi adolescencia a causa de todo esto. Y bueno, y como ellos me amenazaban, nosotros no dejábamos de ir a ese lugar, porque veíamos que las cosas no se solucionaban, pero no dejábamos de ir. Era como que estábamos atrapados, sin salida de eso. Y aparte, en ese tiempo yo me puse de novio, también en mi adolescencia, y yo empecé a tener problemas con mi novio también. Nos peleábamos, había celos, yo lo arrastré a él también a llevarlo a esos lugares, ahí también él empezó a ofrendar, ahí ya hacíamos trabajos entre los dos, que teníamos que pagarlos en dólares, trabajos de mucha plata, que nos quedábamos nosotros sin nada, para poder hacer ese trabajo. Después nos hacían bañar con un líquido que nosotros mismos preparábamos con muchos yuyos, teníamos que hervir en una olla un montón de yuyos y bañarnos todos los días con ese líquido, porque era para la protección. Abajo de la cama teníamos que poner una palangana de agua con una cruz de ruda y todas las mañanas después tirarla lejos de nuestra casa. Así que era un tormento, no podíamos comer chocolate, no podíamos tomar café, no podíamos comer cosas picantes porque era todo lo que nosotros ofrendábamos para ello. Era un tormento, la verdad que... Y no había ninguna solución de nada porque mi mamá cada vez estaba más enferma, la llevábamos a todos los médicos y no había ninguna solución. Las llagas que yo tenía en las manos, los médicos no sabían lo que era. Me compraba un montón de cremas carísimas y no se me curaban, cada vez las tenía peor, hasta el punto que en todas las partes de los dedos yo llegué a tener olor feo, prácticamente olor a podrido de todo, porque me sangraba y me salía una pus amarilla que me picaba y no me dejaba tranquila, no podía dormir en toda la noche por eso. Así que fue terrible. Problemas de salud, problemas sentimentales, Sí. problemas econômicos, Sí. de bueno que tinha. Nada. Senhora, há muitas pessoas que querem abandonar a los espíritos, pero han sido ameaçadas, como você foi ameaçado. Sí. Como que você logrou liberar-se de los espíritos e logrou parar de sofrer? Y bueno, un día mi mamá me invitó, que ella escuchó la radio, el programa de a la noche, y justo invitaban para el Viernes Santo, ¿no? Fue una semana antes que ella había empezado a escuchar la radio, invitaban para el próximo viernes, que era el Viernes Santo, y ahí la acompañamos. Mi novio, que hoy es mi esposo, y yo la acompañamos porque ella no se podía movilizar por ella misma, había que acompañarla sí o sí, y llegamos en la iglesia y mire, yo no me olvido más de ese día. Yo el domingo que hizo 18 años que estoy en la iglesia, yo me acordaba, porque hasta me acuerdo lo que yo tenía puesto ese día. Y ese día Dios, sin yo saber nada, sin conocer nada de la palabra de Dios, ese día Dios me liberó de la evidencia. Porque yo desde ese día que yo llegué en la iglesia, yo nunca más vi nada, no vi más ningún espíritu, no hablé más con ningún espíritu, no se me aparecieron más en los pies de mi cama, ni en mi casa, ni en ningún lado. Já en el Viernes Santo, Sí, usted logrou liberar-se, sí, porque usted tenía visión sí. y conversaba con los espíritus. Conversaba con ellos, lamentablemente, pero ese día Dios me liberó, porque yo a partir de ese día yo no vi más. Y eso fue también lo que me empujó a seguir viniendo, porque nosotros recibimos la orientación del pastor. Él nos dijo que teníamos que perseverar en la cadena de viernes y volver el domingo, ¿no? Para llenarnos de la presencia de Dios. Y nosotros obedecimos, a pesar de que no conocíamos nada, de que no sabíamos nada de la Biblia, de que no entendíamos nada, porque la verdad no entendíamos, veníamos de un mundo muy, muy oscuro, muy cerrado, no teníamos la mente abierta como para tener el entendimiento de las cosas de Dios. Pero aún así nosotros perseveramos en lo que el pastor Sabe nos o dijo. que passa? Aqueles que já estiveram involucrados com os espíritos,
E em esse caso, você estuvo quanto tempo? 26 años. 26 anos. Sim. Aqueles que já estiverem involucrados com os espíritos en ellos, há uma facilidade muito grande para obedecer. Obedecer. Você chegando à la universal, você oyó a palavra de Deus. E como para você obedecer já era uma coisa sencilla, aunque obedecendo a los espíritos, aunque obedecendo ele mal, pero usted obedecia. Então, você começou a obedecer a la palavra de Deus. Ele, pastor, hablava de acordo com a palavra e você hacía caso. Sabe como se chama isto? Fé. Eu já estive hablando acá, por exemplo, tu vimos a novela Moisés e los 10 mandamentos, tu vimos a película. Agora temos Josué e a terra prometida, e você pudo ver e pode ver que Moisés e Josué hicieron milagros, pero ellos não são el padre de la fé. El padre de la fé é Abraão. E que milagro isso Abraão? Abraão não hizo milagros. Abraão obedeceu a la palavra. Há muitas pessoas religiosas que chegam a la universal, pero não hacen caso a la palavra, não querem obedecer a las enseñanças, a las orientações, então não passa nada. Pero usted hizo caso. Usted chegou Viernes Santo, já regressou e nele domingo de la resurreição, Sí. perseverou. Perseveramos, sí. Fue una lucha, no fue fácil, porque se presentaban trabas, dificultades para llegar en la iglesia, de todo tipo. Entonces, pero así mismo no faltamos nunca, nunca cortamos la cadena. Y eso que nosotros teníamos que viajar, porque éramos de lejos, pero nunca cortamos la cadena. De onde? Nosotros de Luján. Yo soy de Tinha Luján. que viajar quanto tempo? Y en esa época nosotros empezamos en la Valle 940, así que eran 2 horas de viaje. 2 horas? Sí, 2 horas para venir. sí. E 2 horas Llegábamos a las 12 de la noche de vuelta a casa. Así que, y así mismo, y todo el mundo nos decía, ustedes están locos de ir ahí a esa iglesia, de hacer ese sacrificio que hacen, porque a veces la gente prefiere que uno esté con el mal. Hablavam isto para você quando você servia a los espíritos? La Que gente você estava louca? No, Não? no, Quando você hacía sacrifício para eles, Não. você se quedava sem comer, Sí. pero dava lo mejor para eles. para ellos, sí. Alguém hablava que você estava louca? No, Ah, pero não? cuando llegamos en la iglesia, sí. Ahí sí, cuando empezamos a perseverar en la iglesia, que todo el mundo se empezó a enterar que nosotros íbamos a la iglesia, y si no, es una locura viajar hasta allá, de tan lejos, y que encima tenés que ir todos los viernes y todos los domingos. Y bueno, pero nosotros no dimos oído y seguimos adelante. Porque há que elegir, ou hacer caso à palavra de los demais, ou hacer caso à palavra de Deus. Exacto. De repente, esta pessoa participa da programação dele Pare de Sofrer há muito tempo e não passa nada com ela. Não passa nada com ela, não há passado nada com você, porque você sigue sendo caso à palavra de los demais. Pessoas que, aunque queiram, não podem fazer nada por você. Haga caso à palavra de Deus. Haga caso à palavra de aquele que és onisciente, onipotente, onipresente, ele criador de todas as coisas. E com toda a seguridade, esta situação mala que você ha vivido, esta situação feia, este retrato feio que você ha tenido, esta situação já vai cambiar. Você pode ter seguridade que já vai cambiar. Não me acordo como que você conheceu a igreja? A través de que mi mamá escuchó la radio. Sim, sua mamá. Sua mamá escutou a programação e Sí, vino. y la acompañamos, vinimos Ajá. a acompañarla porque ella no podía venir sola. Y bueno, y ahí empezamos a perseverar. Bueno, como que se encontra hoje sua vida? Y bueno, hoy estoy libre principalmente de los tormentos espirituales que yo padecía,
¿no? De día y de noche, porque eran constantes. Estoy libre de eso, estoy sanada, no hay más problemas en mi familia, no hay discusiones, la familia está unida. En la iglesia yo me pude casar con mi novio, el que llegué en aquel día, en aquel Viernes Santo. Hoy tenemos un hijo de 12 años, nos pudimos casar felizmente en la iglesia, estamos bien, no discutimos, somos felices, podemos disfrutar de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Estamos todos en la presencia de Dios, que eso es la base fundamental, ¿no? Somos muchos de la familia, de nuestra familia, que estamos en la presencia de Dios. Hay trabajo, hay salud, ¿cómo es? Estamos prosperados, podemos irnos de vacaciones, nos pudimos comprar nuestro 0 kilómetro, mi esposo está prosperado, yo tengo mi emprendimiento, yo vendo por mi cuenta y me va bien, gracias a Dios. Estamos bien. La salud no tengo nada. Perfecto. Estoy curada. E aquellas ameaças? Las amenazas de los espíritus. No, nunca más, obispo. ¿No pasó nada? Nunca más. Yo le dije, desde ese día yo me liberé de eso. Nunca más escuché que me llamaban, ni que me hablaban, ni nunca más vi nada. Desde ese día. Después tuve que seguir en el tratamiento espiritual de los viernes para liberarme de otras cosas. Pero el primer día fue eso, que fue para mí lo más importante. Vida nueva. Vida nueva. Senhora, que Deus la bendiga muito Bueno, mais. muchas gracias.